juzga de manera objetiva la aplicación de valores que se debe considerar. Desde mi muy personal punto de vista, y haciendo énfasis en lo relevante para la formación del individuo, estos paradigmas que por sus consistencias afectivas acrecientan en el individuo la formación completa, y ellas son emocional, ideal, empírico, cultural y personal. En lo emocional me refiero al momento psicológico del alumno, al establecer un reconocimiento de sus principios y prioridades, preponderando sus acciones personales y familiares, desde cómo vive y se desenvuelve en casa y en su entorno social. En lo que se refiere a lo ideal, aludo a lo necesario, abstracto, donde se realizan los valores en su carácter inmaterial, que consiste en lo que representa en la actualidad peculiar de una creación humana, esto es, la dimensión abstracta de todo un bien cultural. En cambio, en el plano de lo empírico, constituye el escenario concreto donde el hombre realiza los valores, y este es precisamente el campo de la cultura, ya que este es el mundo de los valores. En el plano de la personalidad, el ser humano es quien atribuye un valor a lo que le rodea siempre y cuando esto lo represente, algo que de su interés sea, en sí, como cualidad de un bien cultural. Por lo que un valor es lo que vale para un hombre, y lo vale lo que tiene en el significado de su vida. A partir de estos 5 conceptos, preciso las características generales de los valores, priorizando la polaridad, la gradación, modalidad y jerarquización. La polaridad significa que entre tanto las cosas son los valores que operan en razón de un valor positivo y un valor negativo, correspondiente al que también se le denomina desvalor, disvalor, contravalor, como por ejemplo justicia e injusticia. La gradación, según Villalpando establece, significa el grado de intensidad o abundancia en que se representan los valores, ya sea que se dirijan de manera positiva o negativa, de acuerdo como el ser humano lo produzca y lo reconozca, conforme a su concepto y su idealidad entre ambos extremos. La modalidad significa que cada valor se ubica en bien cultural y que cada uno soporta su propio valor, y cada valor se dimensiona con el bien que lo contiene, lo que implica una dependencia recíproca. La diferencia de tipo de clases de valores toma el enfoque de lo científico, lo moral, artístico, religioso, entre otros, según el campo de la cultura y en la que se haya hecho el bien. Por ejemplo, los valores científicos están en las creaciones científicas, los valores morales están en la moral, lo artístico en el arte. Una característica más es de la jerarquización, ya que los valores tienen orden jerárquico, lo que indica que hay valores inferiores y superiores, esto es, se conforman en listados de valores, a los cuales el ser humano se adhiere como integrante de una comunidad y de un grupo cultural. Entre la sombra de Domingo Faustino Sarmiento y la sed justiciera de Martín Fierro de Hernández, no parece haber paz posible. Pareciera una civilidad por alcanzar, o algún civismo irredento, una moral pública individual, asociada unas veces al imperio de la ley y la práctica del sistema democrático, otras al sueño de una revolución armada, ahora desarmada, estando en estado de expectativo hacia la realización de una democracia verdadera, y entre tanto aquel duelo pedagógico prolonga una necesidad mítica en el tiempo. Para ello se han implementado estrategias acordes a las necesidades de comprensión del alumno, es decir, hablar de la problemática real donde los alumnos comprendan y emprendan acciones que les permitan causar juicios y aportar soluciones que consideren ellos un baluarte dentro de su transformación en la educación. Y con ello, la implantación de herramientas de investigación, abordando diferentes
perspectivas para causar la polémica y con ello acrecentando la duda sobre la incertidumbre. La finalidad es aterrizar la información y los juicios que, de acuerdo a la ley, reglamentos o códices establecidos, consideren un cambio de actitud en el educando, encararlo con su realidad, que vea cuál es el enfoque por el que está atravesando la sociedad en la que vive. La conciencia juega un papel relevante, mas no determinante, que considera las diferentes prerrogativas, ver de qué manera y cómo fueron constituidos esos valores en cada uno de ellos, la dimensión declarativa de los valores en la educación mexicana, no con ello tratando de hacer una historia de la educación en México, pero sí de ubicar el planteamiento más importante para definir el perfil orientador que la educación mexicana en este momento requiere, para comprender mejor lo que somos como nación o lo que no somos. Habría que rastrear en el proceso del sincretismo cultural entre los pueblos indígenas de la Nueva España y haciendo un contraste con este siglo golpeado, este siglo XXI tan golpeado en nuestro país. En los valores esquemáticos se expondrán los enunciados que declaran la opción valoral, expresando los fines de la educación mexicana en los ordenamientos jurídicos que establece el artículo 3 constitucional, donde se marcan como desarrollo armónico, conocimiento científico, laicismo, amor a la patria, comprensión de nuestros problemas, independencia, defensa de nuestra independencia política y aseguramiento de nuestra independencia económica. El aprovechamiento de los recursos, la continuidad en el crecimiento de la cultura, la conciencia de la solidaridad internacional, la autoridad social del Estado, la legitimidad derivado de la orientación y la realización de las garantías, la democracia, la estructura jurídica, el régimen político y sistema bien fundado, es el constante mejoramiento económico y social para la cultura de este pueblo, contemplados de la siguiente manera: dignidad de la persona, integridad de la familia, interés general de la sociedad, fraternidad, igualdad de derechos, justicia. Como señalo anteriormente, y con ello resumo el artículo constitucional en su propio lenguaje, evidentemente la realización de tales interpretativas, auxiliadas por nuestra concepción presente de los problemas socioeconómicos, a lo que añadiría los presentes en el psicológico. Los fines de la educación en la Ley General de Educación, en el artículo 12, la adquisición y el acrecentamiento de la cultura, la creación de bienes culturales, el cuidado de los bienes culturales universales, el cuidado del patrimonio cultural de la nación, el desarrollo integral del individuo para que se ejerza sus capacidades humanas por los miedos hacia los conocimientos de la solidaridad, la responsabilidad social, el desarrollo físico, la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el lenguaje común, el aprecio a la diversidad regional, el conocimiento a la práctica y la democracia, la participación en la toma de decisiones, la justicia, la igualdad de los individuos ante la ley, la observancia de la ley, el conocimiento y el respeto a los derechos humanos, conocimiento científico, innovación tecnológica, solidaridad, actitudes positivas hacia la preservación de la salud, actitudes positivas hacia la paternidad responsable, sin menoscabo a la libertad humana y el respeto absoluto a la dignidad del ser humano, actitudes positivas hacia la planeación familiar, actitudes solidarias hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, la dignidad humana, libertad y aprovechamiento racional de los recursos naturales y protección del medio ambiente. Como pueden apreciar, es ambicioso lo que se aspira para la formación de seres humanos. Y la escuela tiene el compromiso de buscar sus caminos para la realización de estas propuestas. Es la encomendación que se tiene que dar a la formadora y transformadora de los estatus sociales. Y es la responsabilidad de la familia la que contribuye a ser parte esencial de esa transformación. Los valores son correctas acciones de actuar. Sin embargo, para que estos adquieran realmente relevancia, es de importancia y ser aplicados en todas las acciones que se realicen en el individuo, en su vida cotidiana. De otra forma,
solamente son dichos, palabras que desaparecerán. De esta forma comprobamos que los valores están relacionados con las acciones en la medida que para actuar de buena manera se necesiten los valores para que se valoren, para que esos valores adquieran la importancia de sus necesidades y actitudes basadas en ellos mismos. Los valores no valen nada al estar escritos en un libro, al hablar de ellos, en conferencias, al estar marcados en un cuadro. Los valores se adquieren de manera permanente y solamente cuando son practicados en las acciones de las personas, cuando las personas tienen actitudes positivas en su vida cotidiana y no solamente en sus palabras. Los hechos dicen más que 1000 palabras, hemos escuchado. En materia de moral, los hechos, acciones, actitudes son los que realmente valen, no las palabras. Es necesario estar vinculado para encontrar que pueden existir los valores, y me refiero a la vinculación valor, actitud, acción, hechos, y en ella no se puede decir que somos personas íntegras en valores y buenas acciones, al faltar aspectos incompletos, al efecto positivo de que se pretende lograr con aplicar los valores, el bienestar personal y colectivo, que evite conflictos innecesarios para accesar al progreso. En un contexto interactivo, así descrito, puede ser denominado con razón una sociedad de personas porque es capaz en el seno de la comunicación no distorsionada de postular bienes generales como categoría de bienes que desborden el término de bienes públicos, en el plus de la calidad o de la excelencia humana que introduce y por la dinámica de la generalización para todo lo que ampara. En otras palabras, una sociedad de personas con valores será aquella que sea capaz de considerar lo bueno para ella como digno para ser considerado como bueno para todos y en el sentido digno de ser extendido. En una situación así, cobra sentido decir que nadie tiene la exclusiva definición de la interpretación de lo humano. Pero en virtud de una declaración como esta, ningún discurso, sea este técnico, científico, filosófico, religioso, puede quedar excluido de la convocatoria para decir su visión sobre el hombre. Es más, requieren ser convocados a decir lo que es mejor y viable para el sustento, para expresar una consideración de vida, logrando con ello una satisfacción de una mayor calidad de vida y con otro, los descriptores de una sociedad humanista. En este contexto, objetivo institucional de la educación es preparar a los agentes para que sean capaces de gestionar su vida involucrándolos en tareas propias de una sociedad de personas que para este cometido se tendrá que realizar. Por eso, hemos de rescatar de la filosofía un cambio de perspectiva en la consideración del humanismo y lo emocional, y en vez de considerarlo como una reserva patrimonial de las esencias humanas, comenzar a comprenderlo desde la perspectiva genealógica, de tener que hacerlo y rehacerlo constantemente en el contexto de la innovación y a su vez en la sociedad tecnológica por la necesidad misma de la sociedad y del individuo, desarrollando perspectivas de cambio en beneficio de una sociedad sedienta de reposicionarse de nueva cuenta con un cauce de tranquilidad y fortalecimiento de la innovación. Y en esto juega un papel fundamental este foro, este inicio. La paz y la mediación tienen que entrar de facto a lo que viene a ser la formación del individuo, y la educación básica tiene que jugar ese papel. He escuchado con atención las propuestas de mis compañeros y aquí hago freno, porque efectivamente nos ha hecho mucha falta ese espacio, por la confusión que se puede dar entre la formación y la tutoría, por la confusión que se pudiera dar. Por eso es importante que diputados como usted, diputado Llerenas, Rafael Llerenas, lleve a cabo estas propuestas, esta preocupación. Es importante que retomemos el camino que nuestra sociedad requiere. Es el baluarte que tenemos, es el legado para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Me llama la atención escuchar que mis alumnos me hablan y me dicen: ¿supo cuántos descabezados hubo hoy? ¿Supo cuántos colgados? Maestro, ¿qué está pasando? Maestro, no podemos estar en paz. Es importante reforzarlo, diputado Llerenas. Sé, estoy plenamente convencido de ello, que se lo está haciendo. Y sé, y porque estoy convencido,
estoy aquí y hago patente mi compromiso de adherirme a su proyecto, de adherirme de manera plena al proyecto por la paz, por la tranquilidad, porque eso es lo que ocupa nuestro país para crecer. Concluyo. Hemos de apostar a nuestros alumnos, de ser necesario seguir apostando al desarrollo de una plena vida. Por eso, que nos garantice la transformación de la familia como el núcleo más importante que tiene una sociedad. El hombre, dice Emmanuel Kant, tiene por naturaleza tan grande la inclinación a la libertad que cuando se ha acostumbrado durante mucho tiempo a ello, lo sacrifica todo. Concluyo, si me lo permite, con una carencia de valores que es el reflejo de lo que sucede en una comunidad. Yo escuchaba Chiapas, escuché los acontecimientos en Monterrey, pero tampoco nos podemos quedar callados de los sucesos en mi estado, propiamente, en la Costa Alegre, de Tenacatita. La violación flagrante al derecho que tiene la comunidad de Tenacatita, el Rabalcito. Está trabajando en una comisión encargada ya. Qué bueno, porque les voy a comentar esto rápido. He abusado, sé que he abusado. Fíjense nada más esta edad. Cuando tuve la oportunidad de platicar con las personas, fíjense a qué grado llegaban. Comentaban, si es necesario pactar con los Zetas o con la familia para que saquen a los policías a la DCP, pactamos con ellos. No importa que les demos un pedazo de nuestras propiedades. Fíjense qué grado estamos perdiendo el valor de la paz. Querer pactar con quienes nos han estado pegando, discúlpeme la expresión, tan fuertemente a la familia, a la sociedad, pero la desesperación que sucede. Eso fue el suceso. Por eso me llama la atención y por eso lo quise decir. Es cuanto. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la enorme distinción que me brindan al permitirme dirigir unas breves reflexiones de clausura de este foro de análisis para la creación de esta Comisión Nacional de la Cultura, de la Paz y de la No Violencia en México. Una comisión que sin duda es pertinente en estos momentos, sobre todo porque, como aquí ya ha sido reseñado y reflexionado de manera magistral por los ponentes, en estos momentos en México la cultura de la paz, el ejercicio y el concepto de la paz y de la no violencia deben ser asumidos prioritariamente por el sujeto social más esencial y elemental, el ciudadano. Mientras no sean asumidos, introyectados como un valor de ciudadanía, la cultura de la paz y el ejercicio de la no violencia, o la preservación del ejercicio de la violencia, esto es luchar contra eso, no podrá ser nunca una realidad. Hace algunos días reflexionaba con un grupo de amigos periodistas justamente sobre un fenómeno que por desgracia se ha venido presentando con cada vez mayor frecuencia. Ese fenómeno que en las escuelas primarias y secundarias es conocido con el anglicismo del bullying, que no es otra cosa que la conducta cada vez más perniciosa observada por niños pequeños, que consiste en solazarse con la agresión, con la humillación, con la falta de respeto a los derechos más elementales de sus compañeros, que es el derecho a la dignidad. Este problema es un problema que debe poner focos rojos en los adultos, no solo en las autoridades, en los padres de familia, en los entornos donde estos niños se desenvuelven. Porque el solazarse con el ejercicio de actitudes que sobajan la dignidad humana de los compañeros refleja en gran medida, el entorno en el que estos niños están adquiriendo valores. Debe ser un asunto asumido, como bien dice el título de este foro, como una cultura, como un hábito que debe practicarse y que debe enseñarse en la primera línea en donde se recibe la educación. La educación se compone
hay dos grandes ámbitos para la educación. Uno, por supuesto, es el escolarizado, los sistemas escolarizados, institucionalizados, pero ese no es la primera línea con la que el niño se topa para adquirir valores. El primero es el entorno familiar, el entorno en el que nace, en el que se va desenvolviendo en sus primeros años. Después, los adultos queremos que las instituciones educativas resuelvan el entuerto que nosotros no supimos generar en esos primeros años en donde los niños reciben la educación. La materia prima con la que trabajan los educadores en las instituciones escolarizadas ya viene dada por el entorno donde esos niños crecen. Por eso hay que poner el énfasis, primero, en el carácter cultural y educativo de estos valores que nosotros tenemos que promover para vincular, para redoblar los esfuerzos en esta vinculación entre sistemas escolarizados y entornos sociales, padres de familia, hermanos, grupos, en donde se desenvuelven los niños. Me parece que esta iniciativa, este foro, como el que seguramente habrá muchos otros, ha sido un acierto. Quiero reconocer, por supuesto, en esto el mérito que le cabe a nuestro amigo, el colega diputado Rafael Llerena, impulsor destacado de esta iniciativa, a la diputada Margarita Gallego Soto, a los ponentes que el día de hoy han expresado su esfuerzo para darnos a conocer las reflexiones que sin duda enriquecerán la propuesta que tendrá que materializarse en una Comisión Nacional de la Cultura, de la Paz y la No Violencia en México. No quiero extenderme más en estas breves reflexiones, simplemente dejar constancia de este reconocimiento y de que estas iniciativas necesitan ser fortalecidas desde el gobierno, pero sobre todo desde el sector de los ciudadanos. La Cámara de Diputados es sin duda un ámbito propicio para promover no solamente la reflexión de esos temas, sino también la conjunción de estos esfuerzos. Por ello, me congratulo muchísimo de poder dirigirles estas palabras de clausura y sin mayores abundamientos, pues declarar formalmente clausurados los trabajos de este primer foro de análisis para la creación de la Comisión Nacional de la Cultura, de la Paz y la No Violencia en México, siendo el día de hoy jueves 25 de noviembre a las 13:38. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes.